Hola, soy Jesús Palomares. En este video voy a hablarles sobre el proceso de diseño y su importancia en el desarrollo de un objeto urbano arquitectónico. Empezaremos por decir que el proceso de diseño es una metodología que permite transformar ideas en espacios habitables, respondiendo a una serie de requerimientos y necesidades a partir de una problemática específica. Es importante señalar que no existe un proceso único o universal. Cada arquitecto podrá presentar variaciones en su metodología en función de su formación, de su experiencia o intereses. Sin embargo, dentro del proceso es importante establecer etapas clave que son esenciales para poder organizar las actividades a desarrollar durante todo el diseño. De manera general, podemos señalar que existen cuatro grandes etapas para poder formular un diseño que tenga en cuenta la información necesaria para poder materializar el objeto. Estas etapas son investigación, conceptualización, anteproyecto y proyecto ejecutivo. La etapa de investigación es el primer acercamiento al diseño del objeto urbano arquitectónico. En este punto, es necesario plantear el problema a resolver y por ello resulta conveniente realizar las siguientes preguntas. ¿Qué se necesita? ¿Quién lo necesita? ¿Para qué se necesita? ¿Dónde se necesita? ¿Y cuándo se necesita? Es importante definir a los usuarios, sus actividades y necesidades para conocer los requerimientos básicos para dar pauta al diseño. Como parte de la investigación, es necesario analizar casos análogos. Estos son proyectos similares que nos sirven como referencia para entender mejor el funcionamiento y características de la tipología y género de edificio que desarrollaremos. Podemos revisar su distribución espacial, materiales, instalaciones, relación con el contexto, entre otros aspectos. Los análogos nos permiten aprender de las experiencias previas relacionadas con el diseño arquitectónico, de tal modo que podamos aprovechar los modelos y estrategias que han funcionado y descartar aquellas que no han sido favorables. Una vez que tenemos la información suficiente acerca de las características del objeto y que hemos analizado análogos referentes al tema a abordar, es momento de elaborar el programa arquitectónico, el cual será un instrumento que guiará el diseño de nuestro edificio. El programa arquitectónico es un documento que define los requerimientos funcionales, espaciales y técnicos de un proyecto. Es una herramienta básica en el proceso de diseño, ya que nos permite establecer qué espacios se necesitan, cómo deben relacionarse entre sí y qué características deberán de cumplir para satisfacer las necesidades de los usuarios. Algunos de los elementos que contienen el programa arquitectónico son listado de espacios, superficies y dimensiones, actividades y mobiliario, relaciones espaciales, criterios de confort y requerimientos técnicos y normativos. Dentro de la etapa de investigación se deberá abordar también el análisis del sitio, y este consiste en un estudio detallado de las condiciones físico-naturales, urbanas, sociales, histórico-culturales y normativas del predio en el que se desarrollará el proyecto. El análisis del sitio nos permite comprender cómo las variables que determinan el contexto influyen en el diseño del objeto y de este modo poder garantizar que la arquitectura se adapte de manera óptima a su entorno. Un buen análisis del sitio nos ayuda a establecer estrategias de diseño que contribuyan a mejorar la habitabilidad, sostenibilidad, inclusión y factibilidad del proyecto que abordaremos. Una vez que hemos desarrollado el planteamiento del problema, hemos definido las características del objeto a diseñar y que comprendemos claramente las variables que determinan el contexto, podemos dar paso a la segunda etapa del proceso, que consiste en la conceptualización. Es aquí donde se establecerán los conceptos que guiarán el diseño del proyecto, ayudando a definir la forma, función, materiales y relación con el contexto. La definición de los conceptos a utilizar
es uno de los puntos más relevantes dentro del proceso de diseño, ya que ayudará a dar coherencia a la propuesta, estableciendo una expresión e identidad propia en el objeto urbano arquitectónico. Para la definición de los conceptos, nos podemos apoyar en el análisis del sitio, identificando aspectos físico-naturales, urbanos, sociales o histórico-culturales que resulten trascendentales para los habitantes y que puedan estar relacionados con la esencia del objeto a diseñar. Ya que tenemos definido los conceptos para nuestro proyecto, es necesario desarrollar esquemas de zonificación, circulaciones y relaciones espaciales para poder comprender de una manera gráfica cómo se van a relacionar cada uno de los componentes del objeto, traduciendo posteriormente esta información en una volumetría que resulte coherente en términos de concepto, habitabilidad, funcionamiento y relación con el entorno. En esta etapa, las volumetrías son generales y buscan identificar las proporciones, alturas, sombras y relaciones entre espacios, por lo que carecen de detalles. Dependiendo de las habilidades de cada arquitecto, se podrá elaborar una volumetría digital apoyándose en herramientas de diseño asistido por computadora, o bien se pueden elaborar volumetrías físicas a partir de maquetas. Es recomendable en esta etapa compartir las primeras aproximaciones del volumen con los clientes o interesados en el proyecto, para de esta forma recibir una retroalimentación y poder resolver dudas acerca del diseño. La tercera etapa del proceso de diseño es el anteproyecto, donde se consolidan las ideas y conceptos definidos previamente en una propuesta arquitectónica más detallada. En esta fase, se desarrolla la distribución espacial del objeto urbano arquitectónico con mayor precisión, estableciendo medidas, materiales y elementos constructivos que darán forma al diseño final. El anteproyecto se compone de planos arquitectónicos de presentación, modelos tridimensionales, renders y esquemas que permitan visualizar la propuesta. Algunos de los elementos que se incluyen en esta etapa son plantas arquitectónicas con la distribución espacial y dimensiones de cada área, cortes y fachadas para entender la relación de alturas y proporciones, modelos tridimensionales, ya sean digitales o físicos, que ayuden a la comprensión de la volumetría, esquemas de circulación y accesibilidad para garantizar el funcionamiento, y una memoria descriptiva en la cual se consideran aspectos conceptuales, funcionales, habitables y de sostenibilidad del objeto. En esta etapa, es fundamental presentar nuestra propuesta a los clientes o interesados en el proyecto, ya que su retroalimentación permitirá realizar ajustes conforme se detecten posibles áreas de mejora. Es común que se generan varias interacciones de diseño hasta llegar a una solución que cumpla con los objetivos planteados desde la etapa de investigación y conceptualización. Una vez que la propuesta de diseño del objeto urbano arquitectónico ya está definida, podemos dar paso a la última etapa del proceso, que se enfoca en el desarrollo del proyecto ejecutivo. En esta fase, se elaborará toda la documentación técnica a detalle para poder materializar el objeto, respondiendo a las condicionantes económicas, normativas y constructivas del sitio. En el proyecto ejecutivo, se elaboran los planos constructivos, especificaciones técnicas y documentos necesarios para la ejecución de la obra. Algunos de los elementos de esta fase incluyen planos estructurales, donde se detalla el tipo de cimentación, columnas, traves y demás elementos de carga, planos de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, entre otras, que garanticen el correcto funcionamiento del edificio, planos de acabados, albañilerías, carpinterías, herrerías, que especifican las dimensiones, materiales y detalles finales del proyecto. Asimismo, se debe incluir un presupuesto y cronograma de obra para planificar los tiempos y costos de ejecución. El proyecto ejecutivo es fundamental para asegurar que la construcción del objeto urbano arquitectónico se lleve a cabo conforme al diseño planteado, minimizando errores y optimizando los recursos, brindando certeza tanto a los constructores como a los interesados que aportan el capital. En resumen, el proceso de diseño es un camino estructurado
que parte de la investigación y conceptualización, pasando por el anteproyecto y culminando en el proyecto ejecutivo. Cada una de estas etapas es fundamental para lograr un diseño habitable, funcional, factible y adecuado a su contexto. Como mencioné al principio, cada arquitecto podrá variar su proceso de diseño incorporando actividades o herramientas para comprender o generar la información relativa al proyecto. Sin embargo, es fundamental partir de una base metodológica para responder de manera certera a las necesidades planteadas para el objeto urbano arquitectónico. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo video.